Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. Por efectos de tiempo, corro. Ya tenemos la presencia de la señora secretaria de la Gestión Política, Viviana Bonilla. Señora secretaria, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Se anuncian luego de la marcha del 1 de mayo, se anuncian huelgas para el 20 de mayo. En ese sentido, ¿se está creando un ambiente de ingobernabilidad en el Ecuador? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Precisamente eso es lo que pretende la oposición en este país. Pretende hacer creer a la ciudadanía que en el Ecuador se vive un ambiente de caos y de pugna, cuando no es así. La marcha del 1 de mayo que convocó la CUT fue una marcha histórica. Una marcha histórica, ¿por qué? Porque después de 8 años que un presidente de la República camine y marche con la clase trabajadora del país, luego de 8 años en donde pudiese haber habido un desgaste natural, y tiene un respaldo mayoritario de la clase trabajadora que no ha sido de gratis, ha sido por la reivindicación de los derechos en materia laboral. Y ahora, ¿qué es lo que hace la oposición? Está llamando a hacer un paro nacional el 20 de mayo, Pero como que si estuviéramos en un gobierno de los paquetazos. ¿O sectores de trabajadores inconformes? Porque dicen hay derechos que están siendo regresivos. Esta es la estrategia de siempre. Si nosotros analizamos el porqué y nos ponemos a analizar simplemente un poquito qué es lo que están pidiendo, ¿cómo es posible que en la Ley de Justicia Laboral, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, estén diciendo que hay derechos regresivos, cuando lo que hace esa ley es todo lo contrario? Despido nulo para las mujeres embarazadas y para los dirigentes sindicales, el voto universal y secreto para la gente que va a elegir a los dirigentes, y además la estabilidad por si algún dirigente sindical puede ser despedido. Pero por otro lado se establecen techos a las utilidades y eso ha afectado a sectores de la población que son trabajadores. Todo lo contrario. En esa ley de justicia laboral también está la inclusión de 1.500.000 amas de casa por primera vez al Seguro Social para su pensión de vejez, invalidez o muerte. Ese tope que se está poniendo a las utilidades precisamente ayudará a financiar aquello. Entonces, ¿contra qué se están oponiendo? Se están oponiendo contra todos estos derechos. Esas son causales suficientes para llamar a un paro nacional. Revisemos, Carlos, la historia en este país. Desde el retorno a la democracia aquí en el Ecuador en el año 79, absolutamente todos los gobiernos han sufrido paros nacionales y huelgas nacionales. Pero las razones: alza de combustible, alza de energía eléctrica, alza del gas. Esto no está pasando en este gobierno. Además que esas decisiones en esos gobiernos fueron cometidas sin consultarle al pueblo, sin ninguna razón alguna, y priorizaron el pago de la deuda externa por sobre el pago de la deuda social. Si paquetazo o no paquetazo, lo cierto es que el gobierno tomó una medida dura y sensible, que es la sustitución del 40%, y se construye un discurso y una percepción por la falta de un estudio actuarial de que la seguridad social ecuatoriana a futuro, en N tiempo, no es viable. Una de las estrategias de la oposición precisamente es esa guerra psicológica, lo hemos dicho y el presidente lo ha mencionado. Tenemos la movilización permanente, la provocación permanente, la guerra económica, la guerra psicológica y el desafío a las leyes. Y en el ejemplo que usted ponía específicamente de lo del 40%, eso es un ejemplo en cómo en base al rumor pretenden crear desestabilización en el país. Porque ¿qué es lo que se dice? Que los jubilados van a verse afectados en el 40% de sus pensiones, cuando no es así. Lo hicieron también en el 30S cuando lanzaron el rumor de que para que se subleve cierta parte de la fuerza pública. Lo han hecho ahora con el tema del feriado bancario, lo han hecho con el rumor de la desdolarización, pero eso tiene un trasfondo, Carlos, y el trasfondo es utilizar esa estrategia de desgaste permanente para regresar al poder cuando sean las próximas elecciones. No es una percepción, es algo natural que en 8 años haya un desgaste y que esa tendencia ahora comience a revertirse en algo. El tema es el siguiente: ¿no han perdido sintonía con la ciudadanía? Si se hubiese perdido sintonía con la ciudadanía, no hubiese el respaldo mayoritario que hubo, por ejemplo, hace poco en la marcha del 1 de mayo. Y yo sí aprovecho, Carlos, este momento para hacer un llamado a la ciudadanía a reivindicar nuestro derecho de la confrontación de las ideas, a no callar lo que nuestra conciencia nos dicta que no es justo, que es negativo, a que por cada piedra que lance la oposición nosotros lanzaremos 1000 verdades, 1000 ideas, por cada mentira, por cada injuria nosotros estaremos ahí trabajando aún más. No podemos permitir que se siga engañando a la ciudadanía. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno para ese paro anunciado para el 20? Seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo. El tema no tampoco pasa tan solo por percepción, sino también hay que hacer una mea culpa de parte del gobierno. ¿No están saturando los distintos espacios mediáticos? ¿No están convirtiéndose en una comunicación propagandística? ¿Qué pasó con esa comunicación de convocar, involucrar y empoderar que desapareció hace tiempo?
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el gobernar implica tomar decisiones políticas y esto implica asumir riesgos y siempre lo hemos hecho. Y si no se hubiese tenido esa actitud confrontadora, positiva, jamás se hubiesen cambiado las relaciones de poder en este país y eso es precisamente lo que se ha conseguido. Gracias a ello se tiene un buen manejo económico, financiero, social, soberano y esa es la hoja de ruta que nosotros nos hemos planteado. El confrontar sanamente lo vamos a hacer de forma permanente. El diálogo, el consenso han sido características básicas de este gobierno. Es más, la frase participación ciudadana recién se inaugura con este gobierno. Antes la gente ni siquiera exigía eso porque no estaba dentro de su vocabulario. El tema pasa por efectividad. Participación ciudadana se supone que es una sociedad transversal. ¿Dónde están los ciudadanos participando en la elaboración de presupuestos en lo territorial? ¿Dónde están los ciudadanos opinando y generando o participando en la política pública ecuatoriana? A diario en este gobierno se toma la participación ciudadana como parte de la posición en la toma de decisiones de las políticas públicas de forma permanente. No en vano, como yo lo digo, se tiene un respaldo como el que se tuvo de la clase trabajadora el 1 de mayo. Porque ¿quiénes son los que están marchando ahí? Ese apoyo no es gratis, ese apoyo no es gratuito simplemente porque Correa o el gobierno me cae bien. Es porque pueden ver de forma visible y pueden palpar los beneficios que han obtenido las trabajadoras remuneradas del hogar, las trabajadoras no remuneradas del hogar, los transportistas, los pescadores. Es decir, Carlos, ha habido una serie de beneficios que la gente puede decir, yo me he beneficiado de estas políticas en parte del gobierno y van a seguir respaldando al presidente Correa. El apoyo está ahí. Nosotros no negamos que se han tenido que tomar decisiones complicadas, duras a lo largo de estos 8 años, pero siempre, como lo dice el presidente, pensando en las grandes mayorías y no pensando en el futuro electoral. Pero el tema es el siguiente. A ver, el tema es, uno no se puede quedar contento porque puse más que los otros pusieron menos, porque la consolidación de la democracia pasa no por las marchas, pasa casualmente por el debate, por la confrontación de ideas, por la madurez política. Se habla de un nuevo código integral del trabajo, pero un código integral del trabajo, que no se lo conoce a ciencia cierta. Se sale a celebrar el 1 de mayo, pero no se conoce el fundamento, lo integral de ese nuevo código de trabajo que están reclamando las clases trabajadoras, Viviana Bonilla. 2 ideas. Se habla de la madurez política. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos una oposición en este país con madurez política? Tenemos todo lo contrario, una oposición incoherente que toma la posición que prefiera dependiendo cuál es el tema a tratar y se sube a la fila simplemente para recuperar esos espacios de poder que han perdido. El eterno dirigente del FUT, Mesías Tatamuez, que marchó a propósito el 1 de mayo en contra del gobierno, en el año 2004, esta publicación del Diario del Universo, ¿qué fue lo que dijo? La noticia era, el gobierno aumenta en $5.72 el salario básico de empleados privados. ¿Qué decía Mesías Tatamuez? Decía, se le reía a una periodista en Quito, el incremento no le alcanza al pobre trabajador ni para poder movilizarse a sus puestos laborales. Se refería al gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Qué hizo Mesías Tatamuez? Marchó ese 1 de mayo al lado de Fernando Balda, dirigente de Sociedad Patriótica. ¿Qué más pasó ese día? La Ecuarunari, otra noticia, en el año 2005, condena actitud divisionista del presidente Lucio Gutiérrez y lo llama el señor dictócrata Lucio Gutiérrez. ¿Qué pasó el 1 de mayo? Vimos a la Ecuarunari, los mismos de siempre, marchando la extrema derecha con la extrema izquierda, con los banqueros, con los indígenas. Entonces, ¿qué coincidencia ideológica puede existir entre este grupo de gente? Pero es ilegítimo que puedan coincidir hoy día frente a determinados hechos o circunstancias políticas. ¿Ustedes creen que estas personas se unen para cosas propositivas para el país? ¿Cuál es lo propositivo que están proponiendo? Porque recordar que la iniciativa de un código de trabajo, un código laboral, Carlos, fue iniciativa del gobierno y precisamente por la oposición de ellos es que se tomó la medida de la Ley de Justicia Laboral para incluir estas reformas aquí. Y ahora, ¿qué es lo que reclaman para el paro? Es que es absurdo. Uno lee y dice, ahora sí quieren un código laboral, pero el código laboral fue propuesta nuestra. Ah, no, es que quieren el código laboral de ellos. Como lo dice el presidente, nosotros no vamos a caer en presiones, no vamos a caer en chantajes, vamos a seguir trabajando con la clase trabajadora del país en beneficio de las grandes mayorías. No se trata que el código laboral sea de ellos o sea de otros, se trata de que el código laboral o el código del trabajo, como ahora se lo llama, sea del país entero, que esté orientado a fomentar el trabajo, inclusión económica, movilidad social e incentivar la producción. Y así será. Y así será como se lo ha hecho en la Ley de Justicia Laboral. Y así será como se lo ha hecho en estos 8 años de gobierno, Carlos. No en vano ha crecido las personas en el área de la sindicalización.
de 170.000 a 370.000. Los afiliados del IES se han triplicado, el salario básico se ha triplicado, ahora alcanza el 100% para la cobertura laboral, ya no existe la tercerización laboral. Hemos hecho grandes avances, no estamos diciendo que está todo hecho. Cuando inicie nuevamente pues este debate, se recogerán los insumos tal cual los establecen las leyes. Gracias, señora secretaria. Nosotros hacemos más pensamiento crítico y regresamos en breve.